Bermúdez. Bienvenidos a este espacio de mentes. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de el tan temido, mencionado, no sé, idolatrado a veces, tema del orgullo. Recuerden que este espacio es donde somos psicólogas, no tan. Psicólogas. Entonces, hoy es nuestro lado B con respecto al orgullo y hoy Rosalind nos va a estar acompañando. Entonces, Yo les voy a presentar a Rosalind. Rosalind es una colega, es psicóloga, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en atención de niños, jóvenes y adultos, formada principalmente en terapia familiar y terapia informada en trauma. Ustedes saben, aquí nos encanta el el trauma trauma. en todas sus Entonces, presentaciones. más que bienvenida Rosalind Herrera a este espacio. ¿Quién les habla? Alejandra Bermúdez. Andrea Díaz, Rosalind. Muchas gracias, Alejandra, Andrea, por la invitación. Encantada de participar con ustedes hoy. Bueno, bienvenida. arrancamos. Bienvenida. Yo le estaba diciendo detrás de cortinas a Andrea que a mí me encantaba la participación de Rosalind en este espacio, ya que vamos a hablar de orgullo. Ustedes saben, si escucharon nuestro lado A del orgullo, la función principal del orgullo, porque está ahí, hace parte de estas emociones complejas, sociales. Y en este lado vamos a hablar de lo desadaptativo, y lo desadaptativo es la deficiencia o la exageración, pues, de el orgullo en este caso. Y aquí está ella, me nació invitarla precisamente porque Rosalind es de nuestro país cercano, Venezuela, y ella está trabajando aquí en Colombia. Ahorita nos va a contar un poquito más de su experiencia. Y yo realmente me siento muy, muy, muy orgullosa de que una persona haya vencido todos los obstáculos que se puede llegar a tener al viajar, vincularse, vivir y trabajar en un país que no es el país de origen. Entonces, primero, gracias Rosalind por escogernos a nosotros para poder venir a trabajar con nuestra población que muchísimo lo necesita. Y más que bienvenida, tienes todo mi orgullo, aquí la lambonería, yo hablando, Ay, tienes qué todo mi lindo. orgullo, todo mi agradecimiento y mi admiración por sortear todo eso que sé que puede llegar a tener una persona cuando migra a otro país. Sí, nada fácil. Ya este año cumplimos, porque me vine con mi familia 8 años acá en Colombia, específicamente en Bogotá. Y bueno, en balance las experiencias son positivas, sin duda alguna, positivas. O sea, Solamente Rosalind, tenemos la pelea de la arepa, pero entonces pero la que Rosalind nos escucha no, fuera de Colombia. Aquí tenemos un problema, no sabemos si la arepa es venezolana o colombiana, pero nos une la salud mental. Y todas son ricas, la verdad. pero ya Rosalind tiene 8 años aquí en Colombia, entonces Rosalind ya es colombiana. O sea, Sí, ya, amañada, un sí, poquito. Amañada. ya mañadísima acá, ¿no? Ok, Rosalind, cuéntanos un poquito este tema del orgullo para ti o cómo lo has percibido en tu consulta o como persona, desde la parte personal, ¿qué es para ti el orgullo? ¿En qué sectores lo has visto más reflejado? O sea, no sé, ¿nos quieres contar un poquito sobre eso? Claro, claro que sí. Bueno, como todas las emociones tienen las puertas abiertas en mi consulta, efectivamente han estado de lado y lado, porque yo también lo he sentido. O sea, yo también he sentido ese lado oscuro, vamos a llamarlo así, del orgullo, y que obviamente, pues tras mucho trabajo interno, es como domar ese caballo para poder brindar una atención que realmente sea cálida, sensible, compasiva, porque mucho de ello viene, por ejemplo, yo que atiendo padres, puedo verlo de pronto cuando los padres vienen con esas altas exigencias de manera muy crítica hacia sus hijos, no logran ver más allá del problema que me traen inicial. Entonces es un niño que ya viene etiquetado,
que viene ya con todas estas, como parte emocional, como si el niño los estuviera atacando, algo así, ¿no? Ujú. Entonces, poder enfrentarlo y poder darle su lugar ha sido importante, ¿no? Porque el orgullo en ese lado oscuro, destructivo, rompe los vínculos, ¿no? Porque hace que nadie reconozca su error, hace que estén rígidos en que esta es mi postura y es la mejor y es la única. Entonces, ¿cómo vas a venir tú a decirme cómo ser papá o mamá? Sobre todo Claro, yo me gradué jovencita, entonces era difícil además tener credibilidad entre los papás, ¿no? O sea, esta muchachita de 20 por el años. tema de la edad. Claro. Ujú. Yo me siento muy orgullosa de los que escuchan a mi hijo aquí, Gatuna Laría. Pero ese es del lado A, Ale. Un Sí, él orgullo es del lado B, Esa. del lado A, el del lado lado B. B. Bueno, no existe el lado B, pero él es del lado A. Claro, yo me imagino, yo realmente no atiendo niños. Y precisamente una de las cosas o de las decisiones personales por las cuales no atiendo niños es a veces confrontar ese lado inflexible de algunos padres, ese orgullo donde literalmente ellos dicen, no, pues es que así me criaron y así se tiene que criar de aquí en adelante, ¿no? Entonces se supone tambalear mucho en mí y por mi salud dije, definitivamente no estoy preparada y para mí ustedes, porque Ande también trabaja con chiquitos, son unas valientes. Yo de verdad que les quito el sombrero porque no he logrado conciliar esas partecitas para trabajar con niños y tanto que le debemos a los niños, ¿no? O sea, creo que la investigación a nivel psicológica siempre ha estado muchísimo más enfocada en los adultos. Y hasta hace muy poquito empezamos a ver a los niños realmente como unos niños, no como unos niños adulterizados. Entonces, pues eso me genera un poquito de culpa, pero gracias a Dios, los que son creyentes, o a la universa, o a la Pachamama, o a lo que crea cada uno, tenemos profesionales que sí logran afrontar este tipo de resistencias o de barreras, como ustedes Igual, dos. Entonces, ¿sabes gracias. qué? O no sé, o sea, es una postura o es una percepción. Que muchas veces este orgullo cuando es desadaptativo se camufla mucho con esta frase de que es que tiene un carácter fuerte. O es que, Mm, o sea, como que es que las cosas antes eran mejor. O sea, cuando es un orgullo o una expresión de orgullo desadaptativa, vemos como mucha, como decía Ale, mucha inflexibilidad con respecto a posturas, no solamente en la crianza. Por ejemplo, mm, creo que las tres aquí tenemos la oportunidad de atender personas de todo el mundo. Es decir, no nos limita de pronto el hecho de estar ubicada yo en Cartagena, ustedes en Bogotá, pues hay muchas posturas diferentes y muchas veces personas que migran, no sé, Rosalind, de pronto tú cómo lo hayas vivido, porque obviamente ya es tu experiencia no psicológica, ¿no? Pero muchas personas que migran se quedan como agarrados de un orgullo ideológico, podría decirse, que les imposibilita flexibilizar que están llegando a otros lugares, a otras culturas, y que les complica un poco la vida. O sea, claro que a donde yo vaya voy a ser colombiana, o sea, jamás, y voy a ser Mm. latina, y eso está en mí, o sea, pero también tengo una apertura, y creo que mis partes tendrían una apertura a de pronto a explorar cosas nuevas, a vivir cosas nuevas, a adaptarme a cosas nuevas, pero hay personas que siguen siendo como muy inflexibles y creería yo que ese orgullo tal vez estaría protegiendo un miedo, es mi teoría, pero ¿lo has experimentado? ¿Has vivido eso, o Ale, con tus consultantes? O sea, ¿cómo ha sido? ¿O solamente es algo que que he pensado o hipotetizado? No sé. No, yo sí he tenido la oportunidad de ser testigo, eh, bueno, porque digamos que no en mi caso, porque yo desde como muy joven, no sé por qué, me entró una piquiña de ser ciudadana del mundo, entonces eso ha sido un sueño en mí, poder conocer otras culturas desde hace mucho tiempo, incluso antes de la crisis de mi país. Pero cuando me encuentro de repente con otros paisanos, sí me pasa que de pronto em, el abrazarse a la nostalgia y el incluso empezar a comparar, ¿no? No, porque, no sé, cada uno va a tener una montaña que es la más especial, ¿no? O la comida más especial, pero cuando te abrazas a eso con fuerza, porque
crees que es lo único que tienes, definitivamente no logras abrir las maletas y quedarte y adaptarte acá, en el presente. Entonces, yo, digamos que lo que he visto de este tema del orgullo es que también debajo hay un complejo de inferioridad grande. Hay muchas inseguridades que para los migrantes obviamente se nos abre, digamos, muchas heridas que pudieran estar allí, de pronto tapadas con la rutina, con muchas cosas, pero cuando nos toca la identidad, yo creería que es una hipótesis mía, no sé, habría que ver más investigaciones. Esto que surge como comparar una cultura y otra, y empezar con esto es mejor, esto es peor, esto es lo mío, era lo mejor, definitivamente tiene que ver con esta caja de Pandora que se abre tras la migración, vivida como una herida, ¿no? O sea, como una pérdida. Creo yo que va por ahí. Pero igual, ¿quién soy yo? ¿No? Para mí es una pregunta que me ata a tierra. O sea, si yo le quiero dejar algo a las personas que se están uniendo al podcast, es que como construyan sus propios antídotos para cuando vean al orgullo, a su propio orgullo de frente. Es decir, yo no soy la única terapeuta, no soy la única venezolana. Y hay países maravillosos y hay montañas espectaculares y playas hermosas también. Acá, en Venezuela, no sé, en Tahití, no sé. Y poder atarme y entrar a tierra. Porque si no, o sea, me voy como el globo de Helio. Total, lo que dices tú es muy importante en el sentido de, si bien a veces es que en el proceso migratorio, cuando uno lo vive como una herida, realmente es que es de lado y lado, ¿no? Entro yo con un sentimiento de vulnerabilidad tan amplio, más allá de la vulnerabilidad, porque yo amo la vulnerabilidad, es como esa inseguridad, más bien es la Claro. palabra, con una inseguridad tan amplia que todos mis mecanismos de defensa van a ser y ahí se van a trincherar al frente para decir, no, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío y punto. ¿Sí? Si no lo hemos trabajado, claro está. Ujú. Si lo han trabajado, pues es mucho más fácil flexibilizar y tal vez, no sé, adaptar una cosa como con otra o tener una pareja incluso de otra nacionalidad cuando uno viene de pronto Ah, tan arraigado a sus propias raíces. Pero el truco es precisamente entender si el orgullo que yo estoy viviendo es este orgullo bonito, hermoso, que me dice, ay, qué chévere esta meta, ay, cómo lo he logrado, cómo me he adaptado, cuánto me han reconocido, claro. cuántos consultantes he ayudado, cuántas amigas de esta nacionalidad de pronto tengo, ¿no? Este círculo mío, cómo ha ampliado tan de diversas formas o culturas, ¿cierto? Porque acá, pues igual, no tenemos que irnos muy lejos, no estamos hablando de países, solamente regiones, eso es una diferencia monumental a nivel cultural, ¿cierto? Entonces Total. tener que una Súper. amiga del interior, que de la costa, como los llamen en su país, y decir, oye, me he permitido decir que lo único rico en el mundo no es la changua. Changua, dices, hay un plato aquí del interior que afuera casi no les gusta. Entonces, uno puede decir, bueno, no, lo único rico no es la changua, ¿no? Entonces, en ese sentido uno dice, uy, lo logré. Y ahí sale ese orgullo, este, Ujú. este sentir de logro tan bonito y tan hermoso. Pero claro, cuando yo permito que mis mecanismos de defensa entren y se haga esa trinchera de alguna manera, pues voy a ser supremamente inflexible y también voy a entrar a herir a las otras personas. Y en ese sentido lo único que voy a hacer es reforzar tal vez una idea, decir, no, es que lo que yo conozco es lo único que es bueno, es lo único que sirve o es lo único que me gusta, ¿no? Entonces termina siendo una herida de doble vía para mí y para la otra persona, de alguna manera, porque yo entro a criticar, a juzgar, a limitar un poco también el self. Aquí los que hacen IFS me van a amar, el self de la otra persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que el orgullo desadaptativo realmente es una de las cosas que más daño puede hacer y por eso es como tan transversal. Si nos vamos a ir a las etiquetas de las psicopatologías o temas un poco más narcisos, yo digo, ahí es donde uno dice, uy, pero ¿qué es lo que hace que esa persona haga tanto daño? Pues unos mecanismos de defensa muy fuertes que lo que están haciendo es proteger una inseguridad
y una vulnerabilidad y un daño seguramente muy profundo, porque una persona no es así de gratis. Nosotros recuerden que Claro. no venimos al mundo con este tipo de daño. Entonces, entender, ahí sí ya les voy a dar la palabra, entender cómo el orgullo se siente en nosotros es supremamente necesario para decir, oigan, ¿en qué lado estoy? En el lado adaptativo de que me siento orgullosa, qué meta tan rica la que alcancé, de verdad soy una dura, soy un duro, soy un teso, como los llamen, o no, es que lo que yo digo es y punto, Mm, inflexible. O sea, es blanco y claro. negro y no hay grises ni colores en lo que yo estoy pensando, opinando y sintiendo. Y desde ese lado podemos escoger un recurso que tal vez pueda llegar a funcionarnos para gestionar, ¿no? Que también es de lo que se trata este lado. Preguntarle a 3 terapeutas de pronto desde su experiencia qué les ha funcionado con ese recurso desadaptativo a ustedes en su consulta, bueno, a nosotras, véanme yo aquí, distanciando a nosotras en nuestra consulta, ¿cierto? O de pronto algún paciente que también esto es un trabajo conjunto, no sabemos todos los recursos, que un paciente haya dicho, ven, mira, es que yo trabajo este recurso, lo aprendí con otra persona y me parece genial y a mí me funciona. Ahí yo tengo que hacer de lado mi conocimiento, mi inflexibilización y aceptar ese recurso con el que viene el paciente, que si a él le funciona el reiki, los cristales, pararse de pestañas, bienvenido sea, ¿no? Entonces, les pregunto, y ya para cerrar un poquito mi participación, ¿qué recurso, qué proceso, qué tarea, como lo quieran llamar desde su corriente, desde su disciplina, puede funcionarles un poquito de pronto a ustedes o les ha funcionado a ustedes o podrían atreverse en, digamos, no, ¿cómo se dice eso? No darles un tip, porque acá tengo una persona que se desregula con la palabra tip. Se llama ¿Quién Andrea. Y ella será? ya hace así, como, ningún ¿Quién tip será? general. No sé de quién estás Pero hablando. digamos que, ¿qué palabra o qué herramienta o estrategia podrían darle a una persona para que en su individualidad la ajuste a su talla y a su manera y de esa manera, valga la redundancia, le pueda funcionar? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, fíjate, hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, partir de que, porque cuando trabajamos autoestima, una de las cosas importantes es que también hacerle saber que a la persona es que sí, tú eres importante, pero no eres indispensable. Es decir, tú eres importante, pero es que no eres el único importante. Todos también somos importantes y tenemos valor. Entonces trabajamos las creencias que pueden estar ahí muy distorsionadas por esa falsa, ese falso self que se ha ido construyendo. Pero antes que eso, entramos con lo emocional para poder reconocerlo, porque muchas veces lo que no se ve, pues no se trata, no se reconoce, no se le pone nombre, y entonces poder entrar con las creencias, si tú no has ni siquiera reconocido que eso está ahí, que todos lo tenemos además, hace el trabajo ahí como un poquito incompleto, como chueco. Entonces, poder hacerle espacio para reconocerlo, para poder como ver y empatizar con eso que me está pasando, luego las creencias, luego vamos con la parte como de las acciones o la toma de decisiones, vamos viendo lo relacional, pero siempre parándonos en el lado de los otros también son importantes, porque el tema con el orgullo extractativo es que hace sufrir mucho a los demás, ¿no? O sea, si la persona no reconoce, no ve nada de esto, no puede mentalizar, no puede ver cómo es el daño que le está haciendo a su pareja, por ejemplo, a su hijo, a su mamá, eh, y creería yo que esa es una de las entradas, ¿no? Pero puede haber otra. Ahora te encuentro Claro, una anécdota. eso, André. Pues bueno, a mí algo que me ha funcionado mucho es preguntar con respecto como que, ¿qué cambiaría en tu vida si por lo menos enfrentaras esto desde otra postura más flexible? O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
ay, es que a mí me gusta alguien y yo no le quiero decir porque yo soy así, porque él tiene que venir, porque él es el que tiene, o sea, ahí estamos viendo un orgullo inflexible en el respecto de que yo soy valiosa, yo soy demasiada mujer y esa persona tiene que ganarse mi atención y en realidad te está cerrando una puerta, ¿no? Entonces, ahí yo le preguntaría, ok, ¿qué pasaría si tú le escribes a esta persona y esta persona te dice que no? O sea, ¿qué cambia en tu vida? Te vas a levantar mañana con otro brazo, vas a dejar de vivir donde vives. ¿Qué va a pasar si tú vences esa barrera y te arriesgas a enfrentar esa vulnerabilidad que te está protegiendo a través de el yo soy así o el esto es así? Y generalmente la respuesta siempre es, pues me daría mucha vergüenza, me daría mucha pena, pero seguiría mi vida normal. O sea, seguiría siendo psicóloga, seguiría siendo mamá, seguiría siendo amiga, seguiría yendo a trabajar, seguiría, solamente que con esa persona me sentiría muy avergonzada, pero hasta cierto punto no va a haber un cambio más allá significativo. O sea, poder como sentarte con esa emoción y decirle, ok, este es tu trabajo, y yo reconocer cuál está haciendo su trabajo, pero aún así darme el salto de fe de que no va a cambiar nada, no va a ser grave, no me voy a morir en el camino por soltar ese orgullo o esa emoción, creo que le hace como sentido al mundo interior de las personas y a mí me ha hecho sentido y es como que me veo a mí misma arriesgándome a soltar esa identidad tan fuerte que tengo. Identidad fuerte es estos falsos self o estas partes que me protegen, mis managers, y entonces aparece realmente quien yo soy y entiendo que desde la calma puedo afrontar esa situación sin perder la esencia. Porque si nos basamos, o sea, si ponemos a prueba la teoría que dice como que el orgullo nos está protegiendo de la vulnerabilidad, de perder mi identidad y quién soy, entonces digamos que un orgullo bien manejado igual mantiene nuestra identidad, en realidad la rebustece y la vuelve más firme. Eso a mí me funciona tanto con mis pacientes como conmigo misma, obviamente después de un proceso. No se crean que ahora ustedes van a escuchar podcast y ya se van a hacer esa pregunta. Bueno, si les funciona, pues sigan en mis redes. Sigan, comenten, compartan, pero si no, entiendan que también Vaya a la terapia. terapéutico, ¿no? Es un proceso. Bueno, a mí qué me funciona. Primero, localizarla sí o sí en el cuerpo, ¿no? Creo que es lo principal. Ustedes saben que yo soy de dibujar, de colorear. Andrea sabe que es que a mí eso de verdad me emociona. Entonces, lo primero es localizarla en el cuerpo y de allí sí tal vez pueden dibujarla, pueden pintarla, pueden exteriorizarla un poco. Tal vez le va a ayudar a identificar si ustedes realmente se sienten cómodos con eso que acaban de dibujar, de exteriorizar, o por el contrario, es como, ay, no, qué pereza dibujar esto, qué pereza colorear, y es que yo no quiero, es que no, ¿cierto? Entonces ahí ya les va a dar como una pista. Eso sí, si nos vamos como a respuestas un poco más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Si eso se traduce en racional o sensorial, más o menos. Okay. Para los que no son psicólogos, porque acá no todos los que van a escuchar el podcast son psicólogos. Y lo otro es hacerlo, si vamos a trabajar como un tema un poco más racional, utilizar la pregunta, bueno, ¿y qué es lo peor que puede llegar a pasar si esa persona si su verdad fuera completamente verdadera? Si esa persona tuviera la razón, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar para ti? No, es que diría que toda mi vida es mentira, diría que el cariño que recibí era falso, diría que lo más importante en la vida no es estar guapa y que todo lo que he conseguido por medio de estar guapa no funciona. O diría que, no sé, tantas cosas, muy arraigado literalmente a la vergüenza, que ustedes saben que la oposición en el circulito que nosotros vemos, la oposición a la vergüenza es precisamente el orgullo, ¿no? Entonces encontraríamos muchísimas respuestas relacionadas con la vergüenza. Esa sería como la estrategia que les puedo dar por encima, pero vuelvo y les digo, si es desadaptativo, no sean conchudos, vayan a terapia, porque eso no lo solucionamos con 20 minutos de podcast. No. Entonces, ahora sí, Rosalind dijo, tengo una anécdota, y dije, bueno,
Démosle espacio a la vida secreta de los terapeutas. ¿Qué es lo que Total. pasa detrás del consultorio cuando ustedes se van de consulta y cierran su puerta? Porque acuérdense que este espacio también está dedicado para que ustedes vean que los terapeutas son humanos como ustedes. Entonces, sorteamos todas las emociones que ustedes también sortean. Entonces, ahora sí, querida, Sí. cuéntanos tu anécdota detrás de la vida de los psicólogos, psicólogas y psicólogos. Bueno, fíjate, me pasó en consulta que había un paciente que yo venía atendiendo, estaba más o menos complejo, digamos, porque le costaba con mucha desconexión, etcétera. Y el tema es que él es una persona que es muy fan de Ismael Cala. Entonces, entonces cada sesión él me decía, "Ah, ¿ves, doctora? Él dijo lo que usted me dice también en terapia". Y entonces, pero yo no sigo a Ismael Cala, no he leído sus libros, no soy fan de él para nada, pero eso a mí como que me tocó mucho y yo dije, "¿Pero por qué me compara con Ismael Cala? Y este no es ni siquiera terapeuta". Y allí, o sea, sí lo llevo a terapia porque me hacía de mucho ruido, me generaba rabia, sí. Este, y entonces fue como un despertar de, bueno, pero eso le está funcionando a él. O sea, para él Ismael Cala es una figura importante. A lo mejor te hubiera dicho mi mamá, o te hubiera dicho Dios, o te hubiera dicho, no sé, el chamán de no sé qué Carrizos. ¿Quién eres tú para cuestionar eso? Si eso le está ayudando, porque están alineados los dos y él lo que está haciendo, bueno, se está haciendo una comparación, pero ni siquiera en términos negativos. Entonces, definitivamente eso fue como un punto de quiebre. Yo, ¿verdad? Porque yo tengo que estar compitiendo con Ismael Cala. ¿Qué tengo yo que ver con Ismael Cala? Nada que ver. Que él sí le ayude, bueno, que sigue queriendo en Ismael Cala y chévere. Y continuamos la terapia y finalmente eso bajó bastante todo esto que me había revuelto. Entonces, puede pasar, porque hay o sea, una sobreinformación en redes, en internet, que pues a veces los pacientes ya llegan con diagnóstico y todo de TikTok, o sea, Sí, y hay que poder Demi es manejarlo. un bobo al lado de TikTok, Mm, por decir algo. Y no me vayan a funear por esto, como dice André, pero es en serio. funada, ya estamos funadas, no importa. Eso, gracias. Voy yo. Esto sí es un poco más personal, ¿no? Em, Parte de de que Andrew y yo hagamos estos espacios es porque las dos somos, si nos quieren poner una etiqueta, pacientes de trauma complejo. Entonces, literalmente nosotras entendemos muy bien los casos que recibimos a nivel personal. Y en mi proceso, una de mis partes muy orgullosa, pero es que era un orgullo desadaptativo, fue esta parte que entró mucho a juzgar de pronto sus padres por ciertas circunstancias que me pasaron a mí en la infancia. Entonces, esta parte desadaptativa decía, pero es que no entiendo, ¿no? O sea, sí, obviamente hay un tema de omisión que no voy a negar, pero decía, no, no entiendo, es que son malos, es que no es verdad, malo, o sea, yo estaba ya inflexible, juzgando, y creo que no soy la única que le pasa cuando entra en un proceso terapéutico, porque eso hace parte, es uno como de los pasitos que hay que llegar y sí o sí sentir. Esta necesidad de individualizarse un poco para poder dejar de normalizar Claro. ciertas sintomatologías en nosotros. Entonces, entendiendo eso, esa fue como la parte donde yo más sentí orgullo, un orgullo desadaptativo y obviamente que me ayudó pues a entrar a ver esta parte, eh, entender muy bien un poco el trauma generacional Mm, que había en mi familia. Entonces, no es cuestión como de excusar, de pronto no, pero es que entender de pronto y sentir más que entender que las personas no dan lo que no les enseñaron a dar, cuesta, cuesta en este punto, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que yo digo, uff, y aún yo creo que hay pedacitos que todavía les hace falta decir como, "Mm". Y obvio,
me entrarán partes, pues que tú no eres mamá, tú no eres papá, tú no entiendes, ¿no? Es este tema. Y sí, tienen razón. Yo hablo desde el dolor de una hija, tal vez desde el dolor de una mujer, de una nieta, quién sabe. Pero entender eso y decir, oiga, no soy yo, espérense un momento, esta persona también siente, esta persona también por algún motivo tuvo que haber cometido esta decisión, algo lo hizo atrincherarse y tener esos mecanismos de defensa, no ver o no filtrar o no darse cuenta de X o Y, es un pasito de decir, uff, mucho más cercano a la compasión, en donde ese orgullo desadaptativo pierde un poco su fuerza y entra más a entender al otro, a sentir al otro y darle tanto valor a su verdad como a la mía. Entonces, en ese punto, creo que a nivel personal y desde mi anécdota de vida secreta de María Alejandra como terapeuta, está el tema del orgullo desadaptativo. Ok. Fíjense que mi anécdota se empareja mucho con la de Ale porque el mío no fue de pronto con mis papás, eso todavía está en remojo en terapia. Fer, cuando veas esto, espero que ya vayamos lejos. Fer es la terapeuta de André Rosalí. O sea, Ok. ella pareciera que hiciera el podcast con nosotras. Eso ella salió en La todos tengo los aquí muy episodios. presente. Pero lo mío va más como con mi abuelito. Yo fui criada por mis abuelos en compañía de mi mamá. Entonces, mi abuelo siempre ha sido un hombre con un orgullo eh, desadaptativo. O sea, es Mm, una persona, por eso les digo, esto de el carácter fuerte, ¿no? mm. Y ya yo cuando estoy más grande, él era bastante brusco para pedir ciertas cosas, desde su orgullo y él, yo soy así, o sea, imagínense, mi abuelito era de estas personas que uno le decía, te amo, ujú. Entonces, pero dime que me amas, yo te amo, yo te lo digo con las acciones, yo no tengo que, o sea, era muy, ¿sí? Sí, desde Y, café. ajá, ay, le dejé el café. Entonces, imagínense que hace unos años, hace como 2 años, él una vez me dice algo que yo dije, yo salgo y me dice, ay, me traes un pan. Y yo sé que pan le gusta a él y todo el cuento. Y yo, bueno, está bien. Cuando regreso, yo le dije, bueno, te traje el pan. Y me dice, sí, porque es que como tú me enseñaste que si yo no te pido las cosas, tú no puedes adivinar, yo te tengo que pedir las cosas. Y yo quedé como, Mm, ¿qué? Universa, me Fue para mí lo escuchó. como, lograste. Ahí sale el ¿qué? orgullo adaptativo de Andrea a decir, bien. Pero ahí obviamente también se venció un orgullo mío y es Mm, como que es que mis abuelos ya son mayores, ellos son así, ya ellos no van a hacer mm, nunca más como tener nuevos aprendizajes. Entonces yo era como muy radical también con cosas y la forma como se las expresaba era como muy tajante, porque era como, es que tú por qué me hablas así o porque, o sea, sí, era como... creo que hubo una parte de mí más compasiva que se fue filtrando por ahí como para decirle cositas, y aquí entra mi tan amada disociación de por qué Ale dice que somos pacientes de trauma complejo, mm, porque cuando él me lo dice a mí me toma totalmente por sorpresa, o sea, su orgullo y el mío estaban enganchados los dos desadaptativamente, y en algún punto hubo algo que rompió eso, y él logra decir eso, o sea, y yo logro recibirlo también como con tanto amor, y no como él, me mm. está manipulando, sino que yo digo como, Claro. hey, o sea, esto es algo grande para él. Simplemente para otra persona y para la otra Andrea, dice dicho, o pedimos un pan, o pues pedimos una galleta. Claro, ahora ya se pasó al otro extremo. Ahora cada vez que me ves, ¿y qué me trajiste? ¿Y qué, y qué? Pero igual para una persona y para mí y para mi parte orgullosa de yo tengo que ser dura, yo tengo que poder, yo soy la que tiene que, o sea, eso fue un choque como, pero agradable, o sea, fue como un romper ese orgullo desadaptativo y generar un nuevo vínculo desde una nueva forma de relacionarnos y en donde no hay reclamos, en donde no hay, sino es un, ok, listo, o sea, esto te costaba, lo hiciste y yo puedo, dentro del amor y como no me estoy haciendo daño ni estoy negando una parte de mí, puedo ceder a esto y nos vinculamos diferente. Entonces, creo que es como, esa es mi anécdota, como para tenerla ahí Claro. Muy hermoso, Fantástico. porque sí, date cuenta que de alguna manera tu abuelito también rompió eso, ¿no? O sea, como
si uno sigue dándole la cuerda, pues nunca va a hacer lo que dijo Rosalind en un principio, darse cuenta que eso daña y que eso lastima para poder transformar esa manera de comunicarse o de vincularse contigo, ¿no? Entonces, súper hermosa esta anécdota, o sea, sí se Bella. puede, señores estudiantes, sí se pueden, o sea, no luchen, pero sí No luchen, no pero luchen, no se rindan, pero sí se puede. Bueno, no siendo más, creo que ya vamos cerrando el tema. André, ¿nos queda Ok. alguna pregunta pendiente? no, todo quedó perfecto. Pero Rosalind, ¿nos quieres Perfecto. contar algo? ¿Quieres tú cerrar de alguna forma? ¿Contar algo que de pronto conecte con este podcast, con este episodio del lado B? No sé. Sabes que por ahí leí una frase que me llamó la atención. Decía algo así como, el cementerio está lleno de personas que se creen imprescindibles. Entonces, es un poquito la invitación a mirarnos y mirar al otro como lo humanos, con todas las fragilidades y fortalezas posibles que somos, sin categorizarnos como ángeles o demonios, somos humanos y dentro de nosotros hay una cantidad de experiencias que de alguna manera se relacionan con quienes somos hoy en día, pero la historia la seguimos escribiendo. Eso es lo que quisiera Así compartirles. es. Ok. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rosalind. A Una ustedes, qué gran belleza. invitada. Genial. Gracias, qué bellas. Oye, Gracias a todos Ale, ustedes por escucharnos, André. no iba a decir algo random, que sin querer estamos Dime, las dos dime. de rosado. Ay, sí, estamos las dos de rosa. Estamos sincronizadas también en la distancia entre ellos. Ahora sí, ya. Ahora sí, muchas gracias, Ok. queridos oyentes, colegas, psicólogos no tan psicólogos, por Psicólogos. estar en este espacio, por aprender con nosotros. La invitación siempre está abierta, por favor. Noten, sientan, trabajen su orgullo, más si es un orgullo desadaptativo, más si mientras escuchaban la información de nosotras tres por allí algo se les movió, como que una panza se les retorció. Por favor, los invito a que busquen ayuda, más que ayuda, realmente es trabajen en ustedes, en su salud mental, en conectar con ustedes, con su interior y con el entorno para poder crear una sociedad mucho más armoniosa y menos orgullosa desadaptativamente, siendo amorosos entre todos y siendo compasivos. Entonces, gracias por su curiosidad, que estén muy bien, feliz tarde, noche, días. Chao. Chao.